Bueno, Bueno, vamos a comenzar entonces hoy la última reunión del año de este seminario de ASOFIL. Hoy no está en cuerpo presente Mario, quien tiene un problema de salud no grave, pero ha tenido un COVID que le impide en este momento asistir. De todos modos, nos ha dejado un mensaje que me gustaría que comencemos escuchando ese mensaje. Tengo bien. Estimados compañeros y compañeras, saludo a todos ustedes, esta vez de manera remota, ya que estoy con problemas de salud insalvables para poder hacerme presente allí como hubiera sido realmente mi interés. He tenido una caída casera, con algunas consecuencias, estuve internado un día y al mismo tiempo allí descubrieron que estoy cursando un COVID, de manera que me es imposible acompañarlos. Quiero destacar, sí, ante ustedes y ante todo el consejo académico nuestro que va a estar presente allí y va a atender tanto lo que corresponda a la reunión, al manejo de la reunión, que es jornada, como el posterior almuerzo en La Perlita, que está siendo ya concretado. Bueno, me permito decirles que estamos en el prólogo de los 40 años del seminario que están allí ustedes iniciando en este momento. Que esto es muy importante y que realmente esa continuidad en el seminario, en la revista y en la persistencia de ustedes en acompañarnos en casi todas las actividades que realizamos, incluido talleres, escribir notas en la revista o en las publicaciones nuestras, es realmente el sentido profundo de la vida de ASOFIL. Así que les deseo una buena mañana de trabajo, les deseo también un buen almuerzo al finalizar, que como compañeros que somos, allí aprovechamos, al menos con los que sean de capital, a compartir el pan. Gracias y que tengan muy buenos días. Bueno, si nos estás escuchando, Mayo, agradecemos tu mensaje. Nos parece, como siempre, muy pertinente, muy de gran valor recordar la continuidad de Asofil durante 40 años. Hace algunos de nosotros, hace muchos años que estamos, más de 30. Y esto habla de una paciencia también muy grande. Bueno, hoy es tema libre, como para que nosotros podamos hablar de aquello que nos parece importante. Y esto lo podemos hacer a dos puntas. Por un lado, eh, algo así como un comentario, lo que quieran hacer ustedes, acerca del seminario de este año, eh, qué ha dejado, qué faltó, etcétera, o qué quieren decir, qué comentarios tienen sobre el seminario de este año. Y por otro lado, la otra punta es qué piensan, si es que lo tienen de alguna manera orientado como temática o campo temático para el año que viene. Cuyo un anuncio muy protocolar, pero que comienza el seminario el 15 de marzo del 2025. Bien, voy a comenzar esta apertura con dos cosas. Por un lado, voy a leerles un texto, no muy largo, afortunadamente, que les mandé a algunos miembros, algunos los conocen, otros no, pero que me parece que es pertinente. El presidente Milei dijo hace pocos días que la condición propia
digamos, natural del ser humano es ser cazador. Sin usar la palabra, se trataría de ser predador. Lo importante es que lo que planteó como la forma primigenia, estructural, y de ahí dedujo que se trata de una lucha individual por cazar la presa. Esto merece refutaciones porque el enunciado, además de su perversa orientación ideológica, es falso. La condición humana, ese largo proceso que nos diferenció claramente de los otros primates, tiene varias etapas y condiciones. En primer lugar, se trata de la salida de ese vientre forestal que nos contenía y nos limitaba, para pasar a ocupar la pradera, el pastizal, la planicie. Ese lugar que no tenía configurantes previos. Ese lugar cuyo sentido hubo que ir definiendo progresivamente. Eso cambió todo, desde nuestra postura corporal, nuestra estructura anatómica y muchas otras cosas. Esa crucial aventura no fue un emprendimiento individual, La protagonizó un grupo unido por el temor, el deseo y la necesidad de subsistencia colectiva. Primero fuimos recolectores y cazadores. Recolectores y carroñeros, no cazadores. Primero fuimos recolectores y carroñeros, no cazadores. No teníamos cómo serlo. Todos los otros pasos fueron hechos en mancomunidad. Un desarrollo crucial fue la decisión de cazar los grandes animales, desde venados a mamuts. Esto no podía hacerse en soledad. Fue necesario que se constituyeran grupos que actuaran solidariamente para poder apropiarse de esas bestias, más poderosas que nuestro endeble equipamiento corporal. Fue también necesario que supiéramos usar palos y venablos, capacidad compartida por todo el grupo. Seguramente hubo que tener algún criterio para repartir la presa y sobre todo para llevar parte de ella a las mujeres que no participaban de la cacería. Entonces, hermandad de los hombres y hermandad de las mujeres. Ahora, reproductoras, cuidadoras y curadoras. Otro evento sustantivo se produjo cuando en el andar de esas hordas algún individuo cayó muerto, sea por enfermedad o herida. Pero a diferencia de las manadas, no se siguió adelante sin más. Se construyó una tumba, por precaria que haya sido, pero símbolo del sentido de memoria, de la pertenencia a la horda. También se descubrieron en yacimientos muy antiguos individuos cuyos huesos tienen fracturas que fueron tratadas y curadas. En esto, nada de individualismo meritocrático. Los dos grandes propulsores de humanización plena de la especie, que somos nosotros, son la palabra y el utensilio. Es cierto que si la palabra es propiedad de un solo individuo, el único que la podría pronunciar y entender, entonces la palabra no puede existir. Solo porque otros la entienden y la reproducen, la palabra es reserva semántica de la que el grupo dispone y amplía. El utensilio, aunque fuera muy elemental, es utensilio si es reutilizado, si es recuerdo de usos pasados y posibilidad de usos futuros, si es símbolo de su potencialidad. Ninguno de estos pasos necesarios fueron ejercidos de manera individual y posesiva. Los emprendimientos que valió y vale la pena realizar, desde esos primeros hasta la conquista y la liberación de los países, las comunidades y las personas, solo se concretan en el marco de la solidaridad. Bien. Dicho esto, como contrapartida del pensamiento de la libertad avanza, que no es libertad y es más bien retroceso, les voy a recordar muy brevemente las temáticas que desarrollamos este año. Y entonces nuestro título general del seminario, como siempre, ponemos un título general y después luego lo vamos subdividiendo en cada reunión. El título general fue Derivas de la política, la democracia y las instituciones, donde la palabra derivas es muy importante.
en el sentido de desviación, también de orientación y también de cómo las cosas se van derivando unas de otras. Yo voy a dar ahora los títulos de las reuniones de manera más sintetizada de lo que fueron en su momento, como para ir recordándolo. El orden no importa. Uno de ellos fue ídolos populares y demonios institucionales. Otra vez en otra reunión tratamos acerca de la universidad, como utopía, como posibilidad, como desarrollo. Otra de las reuniones hablamos del conocimiento y la sensibilidad, las dos grandes dimensiones que nos constituyen, nos instituyen y sobre las cuales trabajamos. Sin conocimiento, la sensibilidad sería pura apreciación sensible del mundo, sin reflexión. Y el conocimiento sin sensibilidad sería una apropiación sin capacidad ni de repercusión ni de transmisión. Otro de ellos fue la ley, justicia y arbitrio. Estos dos términos antagónicos se vinculan mucho con la ley, justicia y arbitrio. Otro tema fue el lenguaje, obvio tema para hablar de la política, la democracia y las instituciones. Otro fue el habitar, y siempre hace pandan con el lenguaje, el hablar y el habitar. Otro fue el derecho. Y por último, y muy relevante en mi juicio, fue el tema del odio, que se instala como un virus pernicioso a través del discurso y las actitudes que vienen desde el gobierno. Bueno, hecho este recordatorio, les digo que quienes estamos acá, que somos miembros del Consejo, y además este es el lugar de donde se producen las presentaciones, las disertaciones, hoy sería el lugar en que no somos nosotros los que queremos tener la palabra, más allá de que yo la he ejercido también más allá de los tiempos prudencial, pero digamos que ahora lo que queremos es escucharlos a ustedes en las dos dimensiones que he señalado, como de alguna manera como un recordatorio, como una consecuencia de lo tratado este año, y también como propuesta, indicio de orientación adecuada para el año que viene. Como siempre, nos reservamos el derecho de seguir comentando. Bueno, tomemos la lista de oradores. Alcira, como no va a abrir, como no podía ser de otra manera. Y como es muy deseable que lo haga. Totalmente, por eso digo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿se escucha bien? Bueno, sí, qué sé yo. Uno tiene un poco de impulso para hablar sobre todo porque estuvimos dando clase. Entonces, hasta esta semana. Entonces, quizá por eso ha quedado el hábito. De manera que les pido disculpas por ponerme en el primer lugar. Ante todo, obviamente, felicitarnos porque el trabajo del año ha sido interesante, arduo, con colaboraciones muy sustantivas. Recuerdo especialmente en la colaboración de las chicas de arquitectura. Realmente que fue una cosa de un golpe de viento fresco en medio de toda esta inmundicia y este mal hedor en el que nos encontramos viviendo en la Argentina y especialmente en Buenos Aires. De modo que creo que nos tenemos que felicitar porque a pesar de los inconvenientes, de la angustia, de la zozobra constante, realmente se logró hacer el seminario. Y se pudo hacer el seminario con una presencia más o menos buena en todas las reuniones, tanto en nuestras salas aquí, que nos facilita SADOP,
como en la pantalla. De modo que eso creo que es muy estimulante para pensar que no todo está perdido, para pensar que tenemos reflejos y que hemos conseguido, además, ir incorporando, que esto habría que aumentarlo mucho, ir incorporando a las generaciones más jóvenes. Para no alargar mucho, esto me lleva a la propuesta para el año que viene. Mi propuesta es la de trabajar sobre memoria y futuro, o mejor, tomando la expresión de muchos de los pueblos originarios, la memoria del futuro. Es decir, poner el pasado adelante para poder efectivamente construir el futuro. Y poner el pasado adelante significa pensar de alguna manera en una de las categorías fundamentales de la filosofía contemporánea, que es la categoría del reconocimiento. Si ustedes se acuerdan, bueno, se puede hablar de reconocimiento en muchas instancias y digamos, en muchos momentos de la historia, pero me acuerdo de ese texto de Hinkelhammer, donde él dice: la innovación teológica y filosófica que trae consigo la cuestión del reconocimiento no es moderna, sino que ya aparece en la epístola a los Gálatas, cuando Pablo afirma que no hay diferencia ni de varón, ni de mujer, ni de judío, ni de gentil, etc. Más o menos no tengo en la memoria exacta el versículo donde aparece esto, pero todos ustedes creo que esto lo conocen bien y mejor que yo. Entonces, a partir de eso, él hace todo un desarrollo muy particular de la cuestión del reconocimiento, pero luego se centra en la modernidad. Lo abandonó a Hinkelhammer para decir algo importante. Nosotros sabemos, por las disputas filosóficas contemporáneas, que la cuestión del reconocimiento se pone de moda en la filosofía contemporánea en el año 1992. En ese año aparecen dos textos fundamentales: la política del reconocimiento de Charles Taylor, el autor canadiense, y la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth. Ambos textos se fundan en textos juveniles de Hegel. El de Honneth en la Real Philosophie, que es de 1805 y 1806, la compone entre esos 2 años, y la Fenomenología, que es de 1807, que es lo que de alguna manera le sirve a Taylor de base para su artículo. Bueno, refiriéndose a estos textos, es importante notar que Hegel, en los dos textos, hace una operación muy interesante que desmentiría de alguna manera lo que estamos padeciendo ahora, a lo que se refirió Doberti recién, y lo que ha venido siendo la tradición liberal. Es decir, justamente al traer la cuestión del reconocimiento, que la Real Filosofía es bastante más ampliamente tratada que la fenomenología del espíritu, Hegel está mostrando cómo no es el individuo el origen y su libertad, el origen del contrato, de la política, etcétera, sino que es justamente el vínculo en distintas instancias, en la instancia íntima, en la instancia general del derecho, en la instancia concreta de las instituciones, etcétera, lo que hace que los seres humanos puedan vivir humanamente. Traigo esto a colación porque me parece que la operación que se hace en el 92, trayendo de nuevo a la memoria estos textos, a pesar de que es una operación incompleta, como ahora lo voy a decir, es fundamental,
porque tenemos que pensar que el neoliberalismo se nos pone de moda a sangre y fuego en la década de los 70. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que dicen tanto Raúl Forné Betancourt como Zaffaroni? Este reconocimiento del que hablan Charles Taylor y Axel Honneth es incompleto. Hay una cara oscura del reconocimiento que ningún autor la trata. Hegel se hace, perdón la expresión, Hegel se hace el boludo respecto de la esclavitud. Cuando Hegel habla de la esclavitud es un concepto abstracto o es la esclavitud de la que hablaba Aristóteles. Piensen que estos textos son de comienzo del siglo XIX, en pleno auge del comercio de esclavos. Y entonces, ¿dónde quedaban esos esclavos? ¿Dónde estaba el reconocimiento? Por eso que tanto Zaffaroni como Forné recuerdan esto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la memoria? No hay memoria de nada si no hay reconocimiento. Si no podemos hacer ese esfuerzo de anamnesis para justamente pensar lo que ha sido el lado oscuro de este reconocimiento, cuáles han sido los no reconocidos, quiénes han sido las víctimas. Entonces, mi propuesta para el año que viene es trabajar sobre memoria y futuro, pensando realmente y reconociendo a quienes han sido las víctimas de nuestras historias. Yo estoy pensando solamente en la circunstancia argentina, pero la podemos ampliar hacia la patria grande y ya no digo hacia el mundo porque sería un esfuerzo enorme, pero quizá podríamos tener alguna intervención en ese sentido. Bueno, ya hablé mucho, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, Brillante. perdón. Voy tomando al que se quiera anotar, pero me motivó desde el principio el planteo de Alcira, pues me permito completarle. Memoria del futuro me suena muchísimo a proyecto. O sea, la contracara yo siempre sostuve que la contracara de la memoria es el proyecto, o a la inversa. No hay memoria si antes no hubo un proyecto. Y la palabra proyecto implica transformación, implica que algo debe cambiar. Me parece que si lo pusiéramos todos juntos, me parece que sería un buen combo para trabajar. Yo quería agregar una cosita también por inspiración de Alcira. La novela Robinson Crusoe, hay una cosa que se dice, pero que queda oculta. Era un negrero. Él era un negrero que queda varado en una isla, pero a tal punto era así que cuando aparece un negro, primero, los aborígenes de ahí de la isla eran el enemigo. ¿Era? El enemigo. Claro. Lo que serían los pueblos originarios, ese era el enemigo. Y cuando aparece un negro, aun cuando le dice amigo, dice que es amigo de él, no lo reconoce para tener nombre. Lo llama Viernes porque era el día que apareció, pero no le da nombre. Sí. O sea, no lo reconoce como sujeto igual. Eso me parece interesante por la época en que es escrita y cómo se enlaza con el concepto abstracto de esclavitud. Ahora que vos decís eso, una aclaración de este tiempo y del gran mentor anarcocapitalista de Milley, que es Murray Rothbard. Rothbard dice específicamente en su texto sobre la libertad que él va a ser robinsoniano. Y trae a colación justamente el Robinson Crusoe. Sí. Bueno, Hollywood la hizo mejor. Cuando hizo la película Náufrago, para evitarse quilombo y por corrección política, Tom Hanks dialoga con una pelota que se llama Wilson. Entonces,
O peor, porque ni corporidad le dio. Nada. Es una pelota. Hay gente que ama la pelota. Robinson Crusoe, viernes lo hace pelota. Sí, yo solamente tengo un pedido. Creo que en una época de guerra mundial, en la cual Argentina y América Latina somos objeto codiciado por todos los partidos, pero Argentina muy especialmente, y sobre todo la Argentina bicontinental, es decir, la región oceánica y la Antártida, no debería faltar el año que viene un análisis, un buen análisis geopolítico. Y digo que en Argentina, no estoy hablando de mí, en Argentina hay un montón de analistas a esta altura de fuste, de gran nivel, mucho más jóvenes que yo y mucho mejor informados. Así que yo quiero pedir que se los invite. Bueno, Nora también pidió la palabra. Lo mío va a ser corto, me vuelvo a presentar porque en todo este año no vine, a pesar de que me considero miembro de ASOFIL de hace muchísimos años. Bueno, Nora Sejlikovic. Y lo que quería decir, bueno, que para mí es un honor, digamos, estar en estas reuniones, y que un poco lo que pensaba yo de respecto a las cosas que he escuchado acá, como que una de las cosas que a mí me interesaría que se tome como punto de incorporado a lo que serían las charlas en este ámbito, tiene que ver con la visión humana y deshumana que está promoviendo el neoliberalismo. La descontextualización que hacen de lo humano y el hecho de que realmente no les importe qué pasa con el humano, me parece que es un tema sumamente importante para tomar y que tiene que ver un poco lo que se ha dicho acá, ¿no? Pero como dimensión importante para contemplar, porque si no, tanta malignidad y tanta perversidad tiene justamente que ver con eso de que, bueno, si se mueren es porque tienen que morir. O sea, no hay ningún elemento que implique de que les interese conservar lo humano, y que para conservar lo humano hace falta lo comunitario. Lo que tratan de hacer justamente es destruir toda esa dimensión comunitaria de la sociedad. Entonces, ese es uno de los temas que a mí me parece importante, ¿no? Incorporar, que tiene que ver con todo lo que han estado charlando ustedes. Y otro ámbito que a mí me parece muy interesante tiene que ver con la dimensión de la cultura y del arte como maneras de generar justamente ese acercamiento humano entre partes, y que da de alguna manera el escape por arriba, digamos, de toda esta trama maligna y perversa en la que estamos viviendo, y que permite la recuperación y el encuentro a través del arte y la cultura, que es lo que están fundamentalmente tratando de destruir. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, dos apostillas. Digo, dos apostillas. Por un lado, Basila señaló con lo que le había interesado. Perdón, ¿se escucha? Un segundito. Perdón. Que había señalado con razón lo valioso de la participación de las arquitectas. Bueno, el caso es que en este momento acá hay 4 arquitectos: Nora,
Mariana, Juan Pablo y yo. Y todavía cuando se termine de sacar las telarañas de los ojos, llegará Alejandro Vaca, que seamos 5. Es decir, que de alguna manera se podría pensar que estamos copándolos. No es nuestra intención, pero así viene a ocurrir. Pero lo interesante para mí es que estamos todos con título de arquitecto, pero no estamos ejerciendo de ninguna manera la arquitectura. Aquí nos ponemos en la actitud de filosofar, de pensar, y yo creo que hay por eso a mí siempre me interesó la filosofía, porque hay una relación, digamos, una especie de isomorfismo entre la filosofía y la arquitectura, porque la filosofía puede definirse, ninguna definición es buena, ninguna cubre todo, pero una de las maneras que a mí me gusta pensar la filosofía es que es ese tipo de pensamiento, de desarrollo, que no tiene piso, que parte siempre desde cero, es decir, empezando con Sócrates, y así sigue. Cada uno de los grandes filósofos dijo, bueno, lo que está antes no me alcanza, entonces tengo que reproducirlo, copiarlo, eso es filosofar. Y la arquitectura, cuento una anécdota, alguien dijo hace muchos años en la facultad que para que un arquitecto esté bien formado, si quiere proyectar una casa, tiene que saber cómo es una casa. Y yo le contesté, para ser un arquitecto y hacer una casa, tiene que no saber cómo es una casa. Tiene que reconstruir la noción de casa, otra vez sin piso. Y eso es hacer arquitectura y es hacer filosofía. Y en ese sentido, este isomorfismo es el que nos justifica a los arquitectos estar acá, tratando de apoyar, dentro de nuestras limitaciones, el pensamiento de la liberación, la filosofía latinoamericana. Bien, por ahí. Bien. Ahora sí, Carlos, después me queda una postilla más, pero vamos intercambiando, dale. Bueno, sí, yo realmente estuve pensando, haciendo un balance de mis pobres conocimientos sobre los temas tratados, pero hay un tema que me preocupa muy, muy fuerte. Es el tema de que todos los días en mi celular recibo mensajes sobre el pasado, lo que fue la década del 50 para nosotros. Yo era muy chico, por supuesto, era un chico de 11 años, pero pareciera ser que nos quedamos un poco en el folclore y en la memoria. Yo creo honestamente y hago la propuesta para que hagamos, o sea, actualicemos nuestra propuesta para volver a enamorar al pueblo, porque si no estamos en el horno. Me parece que es un tema prioritario, más allá de nuestras reflexiones, que son siempre muy adecuadas. El momento es estratégico, no podemos perder tiempo. Tenemos que volver a enamorar al pueblo, no puede ser que perdamos una elección. Perdonen, esta es mi inquietud que me tiene un poco a esta edad de la vida. Tengo 80 años, así que ya estoy un poco jugado y esto me preocupa seriamente, no por mí, pero por quienes vienen después que nosotros, y eso me parece muy importante. Nada más. Gracias, Carlos. Bueno, también avisarle a los del Zoom que levanten la manito si quieren participar. Y yo retomo lo que mencionó Roberto de la presencia de Mariana, pero también lo que dijo Alcira, de que las jóvenes arquitectas la habían motivado cuando eran más jóvenes que Mariana todavía. Pero yo también recuerdo cómo fueron esas dos reuniones, y en las dos lo interesante que que es voluntad del Consejo, tratar de justamente traer gente más joven a participar fue que se generaron polémicas. En el caso de Mariana, por la inclusión de una autora que generó polémica, y en el caso de las otras dos estudiantes, cuando una de ellas dijo, ojo, miren que nosotros no dijimos que éramos peronistas, que si lo decíamos no ganábamos las elecciones, frente al entusiasmo de muchos que
Entonces, me di cuenta de esto cuando Nora mencionaba esta cuestión de cultura y el arte también para incluirlo, que son dos términos muy interesantes, por ejemplo, para polemizar. Entonces, no es que quiera proponer un tema para Sofil, sino que quiero proponer un modo. Busquemos también ahí donde haya que poner posiciones, no digo encontradas, pero posiciones no resueltas todavía, donde todavía no hemos tomado una doctrina, asentadas. Y me parece para eso traer gente joven sirve. Coco tiene la palabra. Con el micrófono. Eh, yo quiero, más que proyectar, quiero reivindicar, en principio, agradecer la permanencia de un espacio como este que nos invita a pensar no solo una vez por mes, sino lo que queda de cada jornada y que nos vamos nutridos, y reivindicarlo como un espacio de la buena política, de la política entendida desde la cultura, a partir de una definición que escuché en la presentación de un libro de un amigo, cuando justificaba el esfuerzo que había hecho este amigo editor para publicar un determinado libro, dijo: la cultura es la política de los pueblos. Y me quedó me impactó mucho, a partir de, digamos, no encorsetar la actividad política a lo que uno entiende como un objetivo tradicional, que es la toma del poder, el ejercicio del Estado, de la cosa pública, cosa que reivindicamos y que necesitamos. Yo siempre digo que me defino como un no idiota, como una persona que no soy indiferente a mi entorno, que no soy indiferente a lo que pasa en mi comunidad. Creo que todos los que estamos acá no somos idiotas, en la definición griega, ¿no es cierto? Y a ese esfuerzo que hacemos muchos que participamos de Asofil, y que nos gustaría contagiar, lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades con cada una de nuestras profesiones, docentes, publicando y demás. Me gusta instalar esto de que, lamentablemente, fíjense que mucha gente ha accedido a espacios de decisión, a espacios de el ejercicio de la cosa pública, del desarrollo del poder, desde un discurso idiota. Es decir, ellos han accedido a diputaciones, a concejalías, a ministerios incluso, denostando, denigrando, rechazando la política. Y desde ahí la gente decía: bueno, como no es político, seguramente no es corrupto, entonces mejor lo elijo a este. Una cosa totalmente disparatada, pero que se ha instalado en este contexto de posverdad, de irracionalidad manifiesta. Bien, en ese contexto entonces yo le sumo como un valor, quizá no dicho, pero sí, ahora yo lo quiero hacer explícito, del esfuerzo de Asofil como parte del pueblo, porque finalmente todos integramos este concepto profundo que es el del pueblo, entendiendo que pueblo es toda aquella persona o colectivo que lucha por construir una comunidad nacional enfrentada a el antipueblo, que sería los que no quieren que seamos una nación. Entonces, nosotros desde esta periferia, que nos ha tocado,
tenemos que asumirnos como países cuyo ser está en permanente construcción. O sea, nosotros necesitamos constituirnos como nación, no somos una nación. Y bueno, tomémoslo como que es eso que se llama en tensión. Bien, en ese concepto de pueblo antipueblo, yo por supuesto asumo a Sofil, y me parece fantástico que aporten a la política desde la cultura, porque estamos hablando de un aspecto importante que es el pensamiento, la reflexión, el diálogo, la construcción de sentidos, de imaginarios, que es lo que venimos a hacer acá, pero para la acción, o sea, porque también eso es interesante decirlo. Todos los que estamos alrededor de esta mesa y la pantalla, como se dijo, y que nos enorgullece ser parte de esta institución, después de pensar, reflexionar, dialogar, cada uno vuelve y trata de construir esto que estoy diciendo que es esta obra inconclusa, que es la de la nación. Y retomando la reflexión de Alcira, encantadora por su elocuencia y su conocimiento, que realmente uno aprende mucho cada vez que ella refiere. Yo creo que el tema de la modernidad, que hoy por hoy campea, y que nació de esa península minúscula euroasiática que es Europa, y que se ha irradiado por todo el planeta, ha instalado una manera de entender la vida, el mundo, el hacer, el pensar, que nos ha llevado a este abismo, a un paso del abismo, que todos estamos preocupadísimos por ver cómo no damos ese paso para caer definitivamente a la nada. Y una de las tareas que se impuso los pensadores de esa, insisto, minúscula península euroasiática, que conquistaron el mundo a sangre y fuego, que conquistaron e impusieron su manera de pensar, enarbolando la muerte en contra del espíritu de todos los pueblos, que es enarbolar la vida. Una de las tareas que se impusieron y que acá muchas veces se ha dicho es hacer tabla rasa con el pensamiento de los pueblos originarios, de las viejas culturas, de todas las viejas culturas que tenían como un paradigma irrenunciable, indiscutible, que era el respeto por la madre tierra. Es decir, el entenderse humanidad en tanto y en cuanto estaban en armonía con su entorno, con todo lo que significa la vida. Y eso ha sido bombardeado, ha sido atacado en aras de un progreso engañoso, falso, suicida, que se llama desarrollismo, se llama progresismo, se llama capitalismo, no importa, pero eso hoy está campeando, y atacaron a todas las concepciones que tenían que ver con esa matriz, ese zócalo indispensable que es entendernos hombres y mujeres, o sea, humanidad, en armonía con la naturaleza. Hoy el capitalismo pone como bienes transables hasta el agua.
y va a llegar un punto que va a hacerlo hasta con el aire. Es un disparate en donde estamos instalados. Y culturas milenarias como la asiática, la africana, la americana, han sido denigradas a la categoría de folclore o religiones o supercherías, supersticiones, y creo que también es valorable que desde aquí, desde Asofil, por eso que yo estoy orgulloso de pertenecer a este colectivo, se reivindique, se rescate y se agradezca, retomo se reconozca, retomo lo de Alcira, el valor de esa manera de entender la vida y el mundo. Y cierro con un concepto que me parece lindísimo como para perfumar esta reunión. El futuro es ancestral. O sea que para mirar hacia adelante tenemos que ir mirando, reconocer nuestros ancestros. El futuro es ancestral y en buena hora que Asofil lo asuma. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Coco. Muy bien. Bueno, ahora se amplió, ahora sí se amplió la lista. Acaba de llegar Otro arquitecto. el quinto arquitecto. O sea, sería tierra, agua, fuego y abaca. Nosotros que venimos de la filosofía les vamos a explicar. Arquitectura viene de Arqué. Y Arqué son los principios, que son los que inventamos nosotros. Bueno, tenemos ahora, Roberto pidió una intervención. ¿Hay alguien en el Zoom? No tengo el nombre. Luis Viñolo en el Zoom. Sabatino también y Alfredo también han pedido, así que en ese orden y luego retoma Nora también, así que tenemos una lista amplia. Bueno, mi diapositiva tiene que ver con esto. Recién se mencionó que se votó como se votó, desgraciadamente, porque alguien se planteó que no era político cuando iba a ocupar cargos políticos, lo cual es una contradicción en su propio target. Pero también hubo momentos en que se pensó que era bueno votar a quienes eran ricos, porque siendo ya ricos no tenían por qué robar. Pero lo cierto es que basta mirar un poco el desarrollo de la distribución de la riqueza para ver que los ricos son los más ansiosos por ampliar su patrimonio. Son los más ansiosos. O sea, no hay límite para la voracidad económica de los ricos. Es decir, el razonamiento, aparte de ser absurdo, es falso. La otra cosa que a mí me interesó es cuando se planteó de lo no humano, ¿no? Y de las dimensiones que tiene este gobierno, una de las que más me preocupan a mí, aparte supuesto de muchas otras, pero una que me preocupa mucho es el sistema represivo, Y yo veo que aquellos que ejercen efectivamente la represión, la policía de la ciudad, la policía federal, etc., tienen una indumentaria que los saca de la humanidad. Uno no los ve como seres humanos. Podrían ser, no se le ve el rostro, prácticamente no se pueden reconocer sus gestos como humanos. Es decir, y su comportamiento es inhumano. Pero sobre todo esta apropiación visual de que estos no son seres humanos. Cuando todos los demás, a quienes reprimen, sean jubilados, universitarios, trabajadores, están con vestimenta que nos hacen humanos. En cambio, ellos no son humanos. Es decir, la pretensión es deshumanizar esta acción, porque si no es hecha por los seres humanos, no hay impunidad. Si no lo hicieron los seres humanos, lo hicieron las fuerzas de seguridad. Y por último, una palabra que a mí me gustaría recobrar, simplemente la digo como palabra que quedó dicha, es la palabra armonía. Es algo que me parece que de alguna manera
también sintetiza nuestra voluntad de armonía entre los seres humanos, armonía con la naturaleza, armonía con el pasado, armonía con el proyecto futuro. Bueno, ahí dejo. Bueno, continúa Luis. Por el Zoom. Continúa Luis con el Zoom. El Zoom. Vamos, Luis. Estás muteado, Luis. Decirle que está muteado. Está muteado, Luis. Perdón, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos desde Uruguay. Quiero retomar el tema de nuestra América, de América Latina, que fue objeto de una sesión del seminario en la que tuve el honor de participar. Y en relación a eso, y para el año que viene, les quiero recordar que desgraciadamente se acaba de firmar en Montevideo, en la más reciente cumbre del Mercosur, el acuerdo nefasto entre la Unión Europea y el Mercosur, el más grave intento de recolonización de la región desde la ECA. Les recuerdo, por si no lo tienen presente, que los países del Mercosur son los únicos que no tienen TLC con Estados Unidos en América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela. Hasta Nicaragua tiene un TLC con Estados Unidos, que se suman a los múltiples acuerdos bilaterales militares innumerables. De modo que el acuerdo, el nefasto acuerdo TLC, Unión Europea-Mercosur, va a ser la forma indirecta de que el bloque de la OTAN complete la recolonización de nuestra América. Y esto es algo que no puede seguir quedando ni en manos de los negociadores secretos, como ha estado siempre, ni en manos de los tecnócratas y economistas. Es algo que debe ser abordado con urgencia desde la perspectiva de la filosofía de la liberación latinoamericana, porque de lo contrario no habrá ni memoria, ni futuro, ni proyecto, y solo habrá un Alzheimer colectivo en el que ya estaremos resignados y hasta conformes con la condición de patrio trasero del imperio. Así que esa es mi propuesta para el año que viene. Muchas gracias. Vamos. Un minuto. Eduardo. No, sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Es cierto, es gravísimo lo que se firmó en Montevideo, pero es solo el primer paso de un proceso muy largo. Es decir, el proceso no está terminado, al contrario, recién empieza. Ahora falta la aprobación de los 27 países de la Unión Europea y es de suponer y esperar que cuando Francia salga de su actual crisis política diga que no. De todas maneras es obvio que es muy grave la actitud de nuestros dirigentes, de nuestros líderes políticos. Es muy grave que los partidos opositores, nadie haya dicho nada en contra en ninguno de los países miembros del Mercosur, no sé en Bolivia, pero por lo menos en los 4 que estábamos hasta el otro día, nadie dijo nada. Adhiero completamente a la angustia y a la preocupación del compañero. Sí, permíteme. Ahí pues. Bueno, voy a decir 2 cosas de 2 niveles. Un nivel es una
siguiendo las dos cosas, siguiendo la línea de lo que planteaste vos, Alcira. Poco Alcira hizo un planteo y mencionó un versículo, ¿verdad? Bueno, yo, siguiendo lo tuyo, digo, lo que vos dijiste no es como, no es para ponerlo el selemín, ¿verdad? No ocultarlo, sino hay que ponerlo que ilumine, bueno, lo mismo, va en esa línea. ¿En qué sentido? En que me parece, y la primera intervención va en la línea de una propuesta más organizativa. A ver, innovadora en este sentido. Nosotros hablamos de los jóvenes. Bueno, me parece también que los jóvenes, por un lado, sí, ciertamente hay que invitar a este espacio, ¿verdad? De sumar jóvenes a este espacio. Eso es obvio y está claro. Pero también me parece que estas intervenciones, por ejemplo, la que tuvimos hoy, y las propuestas que salen de acá y la producción que tenemos en los talleres, acá en este espacio, me parece también que hay que buscar mediaciones que salgan afuera, ¿verdad? Porque me parece que hay toda una riqueza que de alguna manera, bueno, queda en la revista, queda en cosas, pero me parece que tendríamos que buscar una forma de que salga más hacia afuera. Me parece que hay que pensar la forma. Yo estaba pensando, tenemos los talleres de ideas. Habría que pensar tranquilamente, si no habría que pensar algo así como algún taller de práctica o de mediaciones, llamémoslo taller de prácticas, talleres de mediaciones, donde pensemos, por ejemplo, algún taller para pensar un espacio donde nos juntemos a elaborar alguna forma de metodología pedagógico-política que nos debe ayudar a la formación política adecuada al movimiento que colabore, ¿verdad? A la formación política de nuestro movimiento nacional y popular en esta sociedad que ya es 5M, ¿verdad? O sea, ya no es las 4M clásicas, sino ya estamos en las 5M de Elon Musk, ¿verdad? Me parece que ya tenemos que ya no, las 5M era Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei, que ya está pasando, y ya estamos en más, ¿verdad? ¿Qué es lo que discutir por lo menos lo que plantea Varoufakis, ¿verdad? Que ya estamos en plena satrapía ya, ¿no? Entonces me parece que a partir de un taller, de uno de los talleres, del último taller de ideas, salió Mario Casas ya planteó el tema apareció el tema del rastreador, del Facundo y su imagen del rastreador. Entonces yo me quedé y tuve un taller, tuve una sesión del taller nomás, porque después anduve con problemas de salud, y me quedó la imagen del rastreador. Hice un pequeño trabajito, que después lo voy a pasar, y me quedaron las dos cosas del rastreador. ¿Cómo conoce el rastreador? ¿Verdad? Y el rastreador conoce, básicamente, tiene dos cosas, ¿verdad? Una actitud que es básica en todo aprendizaje, ¿verdad? Que es la persistencia. Pero tiene una actitud que es propia, ¿verdad? Que es la persistencia, que es la perspicacia, ¿verdad? Y eso, ¿y por qué? Entonces busqué las explicaciones, y una de las dos hipótesis. Una hipótesis, la hago breve, ¿verdad? Para no demorar, la encontré precisamente en Perón, en la actualización doctrinaria para la toma del poder, donde Perón dice, bueno, dice, para poder ver, la base para poder ver es la sensibilidad y la imaginación. Eso ahí tenés toda una epistemología, ¿verdad? Apreciar, base, ¿verdad? Y después de ahí, apreciar, para conocer, para resolver, ¿verdad? Y resolver es la base para actuar. Dejemos de lado eso que tiene que ver más con la gestión y centrémonos en la sensibilidad
¿verdad? Y la imaginación para ver. Y eso es lo que hace el rastreador. Bueno, después lo podríamos, ahí lo desarrollo más en función del rastreador. Entonces esos serían los temas que trataríamos en esos talleres de, de, de práctica o de mediaciones. ¿Cómo hacemos nosotros para aumentar nuestra sensibilidad y nuestra imaginación para ver, para escuchar, en una escucha activa, qué es lo que dicen los jóvenes, qué pasa en nuestros entornos? Y ahí empezar a ver nosotros, poder descifrar por lo menos tres rastros que veo yo y que estoy tratando de ir viendo, que tenemos que descifrar nosotros. El oficio del rastreador es doble, es uno solo, es descifrar unos rastros para encontrar un rumbo, una orientación. Y para mí son tres, ¿verdad? La formación política adecuada para definir un rumbo en esta sociedad ya 5M, la comprensión de la política, la economía y la gestión en forma integral e integrada, ¿verdad? Y después el quehacer como un aprender cotidiano. Esos serían como tres rastros que habría que ir siguiendo. Y yo diría, frente a la pregunta del qué hacer, es probable que contribuyamos en nuestra medida, ¿verdad?, a encontrar respuestas adecuadas que orienten en nuestro rumbo, el rumbo de cada uno, ¿verdad?, o el rumbo del colectivo. Sí, con perseverancia de gestión. La gestión es hacer que las cosas pasen, nada más que eso, ¿verdad? Tan sencillo y tan difícil como eso. Con perseverancia de gestión y perspicacia política en nuestro quehacer diario, ajustemos el obrar a lo esencial, en la definición que da Heidegger de aprender, ¿no? Ajustemos el obrar a lo esencial en nuestro nivel y esfera de influencia, nadie nos pide más, cualquiera que ésta sea, teniendo presente las palabras de León Felipe. Voy con la rienda tensa, sin levantar vuelo, porque no quiero llegar temprano y solo, sino con todos y a tiempo. Me parece que esta es la cosita. Dicho en términos camperos, sencillito y de alpargata. Pero no dejando de hacer lo que tengo que hacer. Dicho de otra forma, que por mí no quede. Gracias. Yo quería tomarte la palabra de alguna forma. Digo, por supuesto, al referéndum de mis compañeros del Consejo, pero proponerte que elabores este taller y lo propongas, porque me parece que podría ser No, pero empecemos ya, digo, hagámoslo colectivamente. Sumémonos 3 o 4 jóvenes en especial, sumémonos 3 o 4 y bueno, aprovechemos el verano y cosas, juntémonos en torno a un tereré, en torno a un vino, qué sé yo, y vayamos pensándolo. Bueno, le tomamos la palabra, organizalo y contá con nosotros. Una sugerencia, pues un tema que a ustedes les han traído muchas veces. Lo que se está registrando en esta pregunta está en muchos lugares. Lo que se está registrando es que las generaciones jóvenes han pasado de la palabra y la lectura al video. Y que los aprendizajes sean por videos y en porciones muy pequeñas. Sí. Tema para discutir, pero perdón, seguimos con... Te digo una cosita muy chiquita. Sí. Nosotros hicimos hace poco un gran esfuerzo de las terceras jornadas internacionales de filosofía intercultural. El esfuerzo fue muy grande, con invitados internacionales, qué sé yo, los alcances fueron mínimos. Lo digo así, hubo poco público nuestro presencial, poco público en pantalla. Las colaboraciones increíbles, ya las van a ver en su momento. ¿Pero qué pasó? Hubo un pendejo, perdón por la palabra, que fue alumno de uno de nuestros investigadores, que hizo una intervención muy buena, realmente. Esa intervención es la única de las 43 de las jornadas que se difundió.
el tipo se encargó de difundirla por las redes. Entonces pones YouTube, Instagram, lo que sea, aparece. Ya. Bien. Para organizar lo que queda. Efecto perdido. Perdón, para Efecto perdido. organizar lo que queda del diálogo, pues está sumando, viene Alfredo. Después venía Nora, pero te iba a pedir, sí, no te molesta, para no repetir, la tenemos a Silvia que pidió y después venís vos, y después yo tengo a Alejandro. O sea, tenemos todo esto hasta las 12:30, 1:45. Dos cositas cortas. Una, comentarle por lo que decía Carlos, ese mensaje de la nostalgia, es lo que hay una vieja palabra castellana, que es monserga, que es muy parecido a lo que podríamos decir significantes vacíos. Monserga. Sanata. Claro. Viene a ser la sanata. No es la sanata, porque hay una intención de mentir. No. Es el discurso vacío, que en el fondo lo que está expresando es una negación de la realidad. Como no la entiendo, la niego y me quedo con un pasado inventado en general. Entonces, eso hoy no sirve. El segundo punto que quería plantear era lo que habíamos estado conversando hoy antes de empezar la reunión, que me parece que el año que viene tendríamos que prestarle algo de atención, que hay una nueva lógica en la que ordena la realidad y de la cual no estamos dando cuenta. No digo que estemos de acuerdo, sino que entendamos la racionalidad que tienen esos actos. A mí el ejemplo que me resultó, a mí personalmente, más claro, fue cuando en la campaña electoral del año pasado, los pibes que eran de Rappi, a los que estábamos repartiendo las boletas de Unidad Ciudadana, de Unidos por la Patria, nos gritaban: yo trabajo, no soy planero. Entonces, nosotros escuchábamos eso, decíamos, este pibe tiene, o sea, es una generación que nació y se educó ya con la democracia, pero que sufrió gobiernos, 2 gobiernos por lo menos, en donde entró a la actividad laboral mal. Entonces, ¿qué le veníamos a decir? Vos no te vas a poder jubilar porque van a poner a los 80 años la jubilación. Sí, no, lo que no tiene son aportes. Sí, no existe para él eso. Entonces, hay una serie de conceptos. A mí particularmente me interesaba el concepto de trabajo. Hay una concepción absolutamente distinta que obedece a otra lógica. Entonces, cuando desde fines de los 60 se empieza a plantear la eliminación del tiempo y el espacio como conceptos encuadradores, digamos así, de la racionalidad, en la asociación ya se empezó a trabajar sobre esos temas, empezaron a aparecer esos temas, incluso se publicó un libro colectivo en el fines de los 80, pero en donde todavía no podíamos ver cuáles eran las consecuencias en la vida cotidiana de la desaparición de esos conceptos en el análisis. Claro, hoy aparece clarísimo. No hay tiempo, o sea, las 24 horas estás en el mercado o perdiste. Y no hay espacio. No hay espacio laboral. No hay espacio familiar. Porque, bueno, trabajás en tu casa o arriba de una bici o... Bien, entonces, yo creo que sería interesante poder trabajar un poco para descubrir esta lógica, poder explicitar esta lógica y desde ahí poder presentar una crítica. El chico que maneja un Uber cree que no tiene patrón, que es un emprendedor. Y justamente lo interesante yo creo que va a ser mostrarle que no solo tiene un patrón, sino que no tiene cuerpo el patrón. Es una plataforma que está inscripta en la isla de Jersey.
pero que por supuesto no hay ninguna placa que dice Uber en la isla de Jersey. En lo de la isla de Jersey es un invento, digo, van a saber dónde está escrita. No existe nada. Entonces, no solo tiene un patrón incorpóreo, abstracto. Yo creo que es interesante trabajar esto de la nueva lógica que trae este neoliberalismo extremo, radicalizado. Eso es todo. Aquí que le pase. O acércate a... También tenemos. La compañía por la periferia, sí. ¿Se escucha? Sí, Sí. sí. No, yo quería hacer un brevísimo comentario con respecto a lo que dijo Roberto, ¿no? Hace un ratito. Hay una psicoanalista, Janine Püschel, que dice que en los procesos deshumanizantes, por ejemplo, la tortura, la víctima, el torturado, pierde su condición humana, se convierte en un objeto. Pero que en ese mismo proceso el torturador también pierde su condición humana y se convierte y se deshumaniza, ¿no? Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Con respecto, yo no venía con ninguna propuesta, pero pensando acá, mi preocupación en este momento es cómo nos vamos a enfrentar a la enorme concentración de poder que tienen las empresas de tecnología, de las nuevas tecnologías. Es enorme la concentración y el poder. Y con respecto a lo que decías, Alcira, de los alumnos, yo tengo alumnos de grado y alumnos de posgrado. Y la preocupación de todos los docentes es cómo hacemos para que lean. Entonces pensamos, imaginamos cosas para que lean, por de acá. Y a lo mejor tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Pensar que los jóvenes se informan de una manera distinta y no rompernos tanto la cabeza más allá del dolor que a uno le causa, ¿no? Que un alumno pueda decir, no, yo no voy a leer todo eso, un alumno de posgrado, por ejemplo, ¿no? Y que no leen. Y esta es una preocupación que tenemos la mayoría de los docentes con alumnos de grado y de posgrado. Pero ni siquiera, escúchame, ni siquiera no hablemos de los nuevos libros. Coco, no leen Freud. Estudian psicología y no leen Freud. No que hablemos de los nuevos autores. Bueno, Para mí hay algo que va unido a lo que vos decís, ¿no? A las formas de apropiación del conocimiento y del saber, pero que tiene que ver, bueno, con una expresión muy nietzscheana. El gran problema no es que no lean, el gran problema es que no rumian. Es decir, que no, claro, esto es nietzscheano, es pushiano, ¿no? Que no rumian, es decir, que no se dan un espacio y un tiempo para pensar lo que están hablando, leyendo y viendo. Ese es el gran tema. Bueno, lo del rastreador, que es un tipo que rumia todo el tiempo. En lugar de rastreador, yo le iba a proponer, Baquiano no es más certero. Por lo menos no es más nuestro la Pero es rastreador. No, eso es de la categoría. El rastreador y el baquiano. Claro. Vos reprobaste en la escuela, por eso no lo sabés. Perdón, no era. Sí, ya que estamos con el rastreador y el vaqueano, yo recuerdo que hay un texto de Carlo Ginzburg que establece dos paradigmas del conocimiento. Uno que se llama paradigma galileano, que es el paradigma de la ciencia oficial, y el otro es el paradigma indiciario, a través de los indicios. Por otro lado, la palabra investigación tiene que ver con eso, con los vestigios, y que ha sido fundamental, desconocido por la ciencia oficial, esto que lo han ejercido los rastreadores, los han ejercido los médicos antes de tener todo el asunto de las imágenes, lo han ejercido, y sí, lo dice muy bien Carlos Guido, en la literatura, los detectives, Dupin y Sherlock Holmes, a través de los indicios. Es decir, yo creo que nosotros estamos mucho más cerca de operar con el paradigma indiciario, el paradigma de los rastreadores, que con el paradigma galileano. Y esto, después cayó para siempre, pero digo, que el tema de la colonización de
descalificación de las demás culturas por parte de la cultura eurocéntrica, se da en lugares donde parecería que esto no es así. Y tomo el caso de la geometría. La geometría tiene, según la tradición que viene casi impuesta, su origen en Grecia y en Euclides tiene su formulación, los elementos de Euclides. Y se ha pensado la geometría y se la anuncia así como ciencia deductiva. Lo cual es falso de dos maneras. Uno, porque Euclides comienza su tratado de los elementos, su primer teorema, digamos, él no usa esa palabra, pero no importa, su primer teorema no es una deducción, es una construcción. ¿Cómo se construye un triángulo equilátero? Y de ahí, un triángulo equilátero. Y de ahí saca muchas cosas. Pero esta es una construcción. Pero lo notable es que de esta manera ninguno de los pueblos, ni orientales, ni africanos, ni americanos, etcétera, hicieron geometría. Todos hicieron geometría constructiva, si no, no hubiera sido posible ni hacer Chichén Itzá, ni hacer la construcción. Yo quería, no sé si lo voy a poder hacer, voy a dictar para el doctorado de arquitectura, pero no sé si lo puedo hacer un taller con ustedes sobre geometría constructiva, que es un tema sumamente apasionante y que se puede mostrar étnicamente y se puede mostrar en la construcción propia de cómo se puede pensar, bueno, constructivamente la geometría y no deductivamente. Más allá de que la deducción no es que se opongan, pero tienen que coexistir y no pensarse la geometría como ciencia deductiva que descalifica a todas las otras culturas que hicieron muchísima geometría. Callo para siempre. No, Yo quería agregar a lo que se dijo, en relación a la visión eurocéntrica, que me parece que no podemos dejar de tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con los BRICS. Yo estuve escuchando en esta última reunión que hubo de los BRICS y realmente me parece una visión diferente, con una lógica diferente, con una humanidad diferente, que no nos podemos quedar con la visión eurocéntrica, porque está pasando algo que, primero que son un montón de países de los cuales conocemos muy poco y que están marcando fuerte. No solo Rusia, no solo China, y a mí me llamó la atención el tema de la humanidad, como por ejemplo escucharlo a Putin hablando de la importancia de la cultura tradicional, musical, etcétera, de la India, cómo había que incorporar esas cosas al mundo y cómo se hablaban amablemente en forma de encontrar confluencias, ideas comunes. Y entonces, primero, para mí es esperanzador. Y por otro lado, es una visión que hay que tenerla en cuenta para incorporar qué está pasando ahora con el neoliberalismo, con toda esta visión deshumanizante, etcétera. Bueno, eso es una de las cosas que creo que no habría que dejar de lado. Y por otro lado, hablando de la otra lógica de los jóvenes, yo escucho bastante a los jóvenes y es muy interesante su visión y muy enriquecedora y tienen ideas y son conscientes de lo que está pasando y tienen ideas diferentes respecto a montones de cosas. Ustedes le escuchan hablar a esta chica tan joven que es Ofelia Fernández. Y Ofelia Fernández dio una clase de lo que es lo que está pasando con los jóvenes, en el cual dice, ¿por qué vamos a hablar de la necesidad del Estado si ninguno de ellos ha vivido un Estado, han nacido sin Estado? Entonces de pronto aparecen esas visiones que tienen que ver con lo que decías vos de manejarse pensando que los planeros no tienen que existir, que ellos se tienen que hacer a su manera, con otra lógica. Y además, no sé, me parecería interesante, ¿no? No sé si
Ustedes lo tienen a Pablo Semán, que también es una persona bastante joven, no tan joven como Ofelia Fernández, pero que tiene una visión realmente muy clara de qué pasa con los jóvenes libertarios y por qué se han hecho libertarios y qué está pasando con ellos. Y me parece que entonces incorporar esos temas, no sé, a mí me parece sumamente interesante. Bueno, quería decir eso. Bien, Alejandro. Sí, yo quería proponer. Momento, por favor. La pantalla También existe. Bueno, pido disculpas por llegar tarde, pero me quedé dormido. No, una lástima. Sí, sí. Pues vivo cerca, Un además. invento moderno que se llama despertador. Claro, debería haber contado, claro. Está Sí. el TikTok y después viene el despertador. Bueno, pero yo quería proponer, yo iba a plantear, en principio me encantó lo del rastro propio, lo del rastreador, y yo iba a aportar un poco la visión de Carlo Ginzburg que planteó Doberti del paradigma indiciario, que además está conformado por 3 médicos. Morelli, que indagaba y buscaba orejas, manos, uñas, ojos, y detectaba si había una obra de arte o una pintura hecha por tal o cual, y tenía toda una clasificación gráfica y que vincula el paradigma indiciario con este dilema que no sé quién planteó, de que creo que vos, no recuerdo, esto de suplementar el video a la lectura, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es que Morelli indagaba sobre cuestiones gráficas, ¿no? Que tienen que ver también con el reconocimiento de determinada información que no solo está escrita. El otro gran médico era Sigmund Freud, que tenía el tema de los síntomas, ¿no? O sea, que los síntomas todo el tiempo estamos nosotros tratando de organizar esa cuestión sintomática, y él había analizado el gesto que tenía la obra de Miguel Ángel, creo que, ¿no? El Moisés. El Moisés, ¿no? Sí. Y analiza si Moisés agarra las tablas debajo del brazo, si las agarra relajadamente o si está enojado o no con ese pueblo que no cumplió los mandamientos. Y de ahí amanece todo un sistema, digamos, que parte, digamos, no niego la psicología, pero bueno, Freud era un médico. Y el tercer médico era Arthur Conan Doyle, que escribe la novela del detective Sherlock Holmes, donde ahí busca huellas y señales, ¿no? Entonces, hay para buscar síntomas, cuestiones gráficas y huellas y señales, a lo cual yo siempre vinculé ese texto a este que citás vos, pero no sabía que Perón había dicho además lo de la imaginación y toda esa cuestión, ¿no? O sea que creo que ahí habría para armar un taller interdisciplinario entre las visiones de muchas personas, y que podría ser un gran punch. La otra cuestión que le quería proponer a todos los miembros de Asofil es el tema del cupo. El tema del cupo, fíjense cómo el neoliberalismo odia el cupo. Saquen el cupo femenino, el cupo laboral trans. Y creo que Asofil requeriría de que haya un cupo de un joven estudiante en cada una de sus 10 intervenciones mensuales. Y que nos propongamos que haya invitados, como decía Alcira, maravillosos, internacionales, con toda la sabiduría, pero que haya un joven que pueda dar cuenta y empezar a enhebrar, ¿no? Una red y creo que sería muy útil, y tomo como antecedente la charla que se organizó cuando hablamos de universidad, que vinieron 2 jóvenes, una que era una ganadora de la Cámpora, de la Facultad de Arquitectura, Clarita Golon, que era una estudiante del CBC, y que realmente yo me quedé hasta asombrado porque yo, conociéndola a una de ellas, que es la que yo propuse, ni me imaginaba que ella tenía semejante capacidad discursiva para poder organizar el dilema de la universidad, ¿no? Y también una que fue docente, que es docente tuya. Ale, eso te pasa por no sacarte las lagañas, perdón.
lo mencionó Alcira primero y después ya lo habló. Ah, bueno, perdón. Pero lo del cupo es un cupo. Te tomamos la propuesta, no, te tomamos la propuesta del cupo. Pero la propuesta del cupo me parece que Hoy vengo ligando, hoy me vengo ligando todo. Bueno. Nada impediría que tuvieran estudiantes. exactamente. Ujú. Claro, y citada Ofelia Fernández o la cantidad de jóvenes que por ahí pueden tener la palabra y que quizás eso empiece a convertir a Sofil en una asociación como más intermediada generacionalmente o etariamente, no sé cómo se dice, pero no estaría mal. Y el otro dilema que a mí me preocupa es el dilema de las clases sociales. Porque nosotros cuando hablamos de los jóvenes que estudian y qué sé yo, y que hay que escuchar a los jóvenes, que yo siempre escuchamos a los jóvenes que de alguna manera están colocados dentro de un sistema institucional que se sirve de las clases medias, medias bajas, como mucho, y alguna excepción de algún estudiante de un barrio popular, pero no escuchamos a esa mayoría que está en la pobreza, que se supone que son 50%, según los números. Muy optimistamente. Bueno, casi 60%. Bueno, nosotros no vamos a encontrar una manera de poder interactuar o hablar con esas personas, ¿no? Quizás se podrían armar talleres de lectura, ¿no? Donde uno lea, pero no un libro entero, no digo el fetichismo de la mercancía, pero el otro día, si quieren se los mando, estuve a punto de mandarlo y después dije, bueno, por ahí genero una revolución en el grupo de Asofil. Hay una mujer trans que habla del fetichismo de la mercancía, que lo explicó mejor que Verónica de Valle, que fue la que me lo explicó a mí, y yo terminé entendiendo a través de una travesti qué carajo era el fetichismo de la mercancía. Que es una cosa marxista compleja. Pero ella, no sé cómo hizo, pero le puso las palabras como para que en un reel así vos pudieras abordar, y quizás no es equivalente a la lectura, pero eso quizás me dispare a la necesidad de leer o de abordar un texto. O sea que también yo digo, deberíamos nosotros, dentro de Asofil, que acá la mayoría creo que somos profesores o investigadores, poder abordar cuál es la instancia previa entre la lectura y la motivación o las ganas de poder entrar en un proceso de lectura, ¿no? Perdón, eso es lo que eso es lo que mediación. Totalmente de acuerdo. Porque creo que nosotros podríamos tranquilamente, como asociación, dedicarle eso, porque ustedes tienen mucha experiencia. De hecho, por ejemplo, Alcira acaba de decir que organizó un seminario internacional. Entonces, nosotros podríamos también ahondar en la participación y comprometernos a ir a esos lugares. Por ejemplo, yo no fui, pero por distraído. Sí, claro, pero quizás habría que buscar un sistema de avisos que uno pueda organizar agenda, que uno pueda, ¿no? O sea, como que tendríamos que también entre nosotros apoyar nuestras actividades. Bueno, esa era mi intervención. Gracias. Bueno, estamos ahora, ustedes lo saben, cada vez el tiempo corre más veloz. No, de acá a la perlita. Perdón, y ya que estamos, como le toca a Bruno, que lo veo ahí, Bruno que había estado en la reserva y ahora lo veo por Zoom, así que descarto que no vas a ir a la perlita, pero Coco, que no había confirmado, si te sumás a la perlita, arreglamos el asunto. Bueno. Vine a la charla y después voy a... Bien, entonces, Bruno, estás en deuda con nosotros, pero igual te vamos a dar la oportunidad de hablar. Después de él viene Lucía, después Mariana, y después vengo yo, quiero decir unas palabras. Dale. Está muteado. No, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Estoy muteado cuando no digo nada. Ahora, quería decir algo. Yo primero pido disculpas por no estar ahí, pero yo volvía del sur ayer,
en un avión que salía a las 11 y terminó saliendo después de la 1 de la mañana y me acosté a las 5:30. Razón por la cual resolví escucharlos por acá y rajar a la perlita después. Eh, pero dentro de las perspectivas, en toda esta rueda de hoy, para sintetizar, me llegaron más las visiones profanas que las filosóficas, para decirlo así. Eduardo, Coco, la última, espera, que ahora me he olvidado tu nombre, pero lo tengo, el retrieval es lento a esta edad. Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Voy a sintetizar de una forma. 1 año y medio atrás fuimos a visitar a Tucha con Antunes. ¿Alguien de ustedes sabe quién es Antunes? ¿No le suena? Es el hombre que recreó Atucha 2. Es el hombre que tomó los cajones dejados por Siemens hace 22 años antes y con esos cajones reconstruyó con algún detalle. La tecnología nuclear avanzó mucho en esos 20 años y muchas de las cosas que dejaron no eran utilizables porque no respondían a normas modernas. Y él reconstruyó las piezas en la industria argentina de eso. Y eso anda. Y ahí, como eran una cantidad de especialistas tecnólogos, propuse discutir si Oriente y Occidente hoy estaban en las mismas condiciones hacia el mundo futuro. Mi tesis quedó convalidada, que yo decía que Oriente está mucho más apto para el futuro tecnológico que no Occidente, en particular Estados Unidos. Fíjense que la guerra está demostrando esto porque Rusia tiene armas indetectables para bombardear a Estados Unidos y Estados Unidos lo que tiene es lo convencional desde hace 30 años. ¿Y por qué se da esto? Algo que ustedes mencionaron. La armonía, que es la base filosófica del budismo, hace que un equipo tecnológico muy grande, se juntan centenares de personas en un objetivo tecnológico y funcionan porque la base de la convivencia es la armonía. Entonces uno no se puede retirar y dejar un agujero. En Occidente, una estrella se retira, deja un agujero, pero se lleva un paquete de plata. O sea, esto se nota en Eduardo, que hace interpretaciones sobre la política hoy en día de la guerra, yo lo veo en sus interpretaciones reflejado esto que estoy diciendo. Lo quiero dejar así como un aporte porque nosotros hemos discutido este tema como necesario, pero nunca hemos entrado. Y somos sujetos de agresiones tecnológicas desde hace 30 años. Y convivimos con ellas como si fuesen normales. Y sin embargo, son agresiones. Y el tema de los recursos naturales que se está llevando a Estados Unidos, esta semana, ni más ni menos que Eurnequian quedó, y todavía no pude averiguar los términos, como concesionario del uranio. Esto quiere decir que Estados Unidos ha tomado, si esto es así, o los detalles que no conozco, control de la plan nuclear que hace 50 años que está intentando meter la mano y no puede. Y lo habría metido con Milei. O sea, hay objetivos que se están llevando adelante y no los percibimos. Bueno, esto es lo que quiero seguir charlando. En el almuerzo seguimos. Gracias, Bruno. Lucía. Sí, ahí estoy bien. Sí. Algo corto, ¿no? Vinculado un poco con algunas cuestiones que se fueron mencionando en relación a lo que tiene que ver con el aprendizaje y el trabajo, que hay una gran transformación y hay una gran discusión con respecto a esos temas, ¿no? Desde en dónde se aprende, qué se aprende, si se aprende en escuela, en plataforma, a lo largo de la vida, en el ámbito del trabajo. Bueno, entonces me parece que sería algún tema, puede ser también relacionado también a lo que se estuvo hablando en relación a la soberanía, ¿no? Pero me parece que sería un eje de discusión que se debería tomar para el año que viene. Bueno, gracias. Gracias, Lucía. Mariana. Bien, yo quería hacer
tres comentarios. Uno respecto a qué se podría tratar, y me gustaría que los temas que fueron mencionando, distintos fenómenos, deshumanización y demás, vincularlos con los espacios donde se puede dar el fenómeno, ¿no? Como el espacio donde podemos construir la sociedad, donde podemos construir comunidad, pero también los espacios donde deshumanizamos, que están muy mediados por las redes sociales, entiendo yo, porque en las redes sociales se dice cualquier cosa. Vos estás en el baño y atacás a todos los que hicieron algo o dijeron algo, pero en tu baño, ¿no? En la calle es distinto, el cara a cara es siempre distinto, hay que ver cuánto tiempo se sostiene esa distancia. Y en otro punto, sobre los jóvenes, que se habló un montón, el tema de la lectura. Yo escuché a Cassiari, que es un autor, editor y demás, que lo que él propone es prohibirla. Prohibirle a los jóvenes, a los adolescentes, que lean. Este libro no lo leas, no es bueno, no es interesante. Yo lo leí, no es necesario que lo leas. Por ahí, desde la irreverencia y la transgresión, los pibes leen. A veces funciona, a veces como docente funciona. Yo le digo, mira, es un poco complejo este tema. Si tenés tiempo, léelo. Por ahí te sirve uno o dos conceptos. ¿Viste? Los pibes, ahí cuando medio que le quitas la obligación, gusta. Porque si bien han cambiado las generaciones, todos jóvenes hemos sido un poquito más rebeldes. Entonces, está bueno, yo la tiro. Y el riesgo de los videos es que si nosotros no sabemos hacer TikToks, nos va a salir mal. Y ahí es donde nos tenemos que aliar con los jóvenes, o como dijo Alcira, con los pendejos. Porque manejan, también lo dijiste, Abasca, saben qué conceptos decir y cómo decirlo en 30 segundos para que a vos se te caiga la idea central, la tesis de ese autor. Y después vas y lo buscás, le pedís al ChatGPT, lo que sea, que te diga qué autor trata qué cosa. ¿Sí? Porque el reto hoy es que los chicos tienen la información, como la data, la big data, a la mano. Lo que necesitan es aprender a rumiar, como también se dijo. Y me parece que está bueno sumarlos y mezclar el pensamiento. Está bueno que todos veamos qué dijo Ofelia sobre el trabajo, que hizo un videazo, lo está presentando ahora en Uruguay. Está en YouTube y es gratuito. Entonces está al alcance de todas. Pero también, si vamos a invitar a los jóvenes, hay que bancarnos que van a decir cosas que por ahí no nos gustan. O por ahí hay cosas que ya hemos reflexionado, ustedes más que yo, que son más grandes y saben más, y ya han tomado partido. Los pibes a veces no han tomado ese partido, no han pensado toda la magnitud de la palabra que están diciendo. Entonces, cuidémoslos, no los hagamos pelota, no los proscribamos apenas digan algo que no nos gustó. O en mi caso, apenas traigan un autor que quizás es un poco polémico. Sí, hay que también bancar un poco la parada de las puertas que abrimos. Todo lo que quería decir. Bueno, me mando yo y después ya cierra Robert. Para hacer un comentario sobre un poco sobre el año, pero retomando también lo que hablamos acá. Roberto habló de la armonía. Y como yo soy el que hace los intervalos musicales, digo, la armonía, en gran medida en la música, es la forma, es lo que hace accesible y agradable, disfrutable la música. El ritmo es necesario, y esto no quiere decir un ritmo acelerado. Y lo que Asofil hace 40 años viene sosteniendo es un ritmo, y mantener el ritmo hace que todos funcionemos, que podamos lograr la armonía. Pero fundamentalmente, para que una canción quede en la memoria, es necesario decir algo, es necesario la melodía. Y eso es lo que estamos permanentemente tratando de buscar. En la reunión de hoy y también en todo el año se vio que ante un panorama de bajón, siempre aparecía algo, justamente una visión pesimista, y siempre Asofil intentó lograr levantar esto. Incluso hoy se vio en la misma reunión de hoy, se vio justamente eso. Frente a eso yo quiero recordarles, primero lo que nos dijo Zaffaroni, que no me acuerdo en qué términos, en qué palabras lo dijo él, pero era la gran Grondona, Humberto Grondona. Todo pasa, dijo Zaffaroni.
La otra cuestión, porque esto también tenía que ver con que nos parecemos, en algunos momentos nos parecemos a lo que Charly García llamó los jóvenes de ayer. Se juntan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en batiné, decía Charly. Yo frente a eso propongo más bien la postura de Luis Alberto Spinetta, que a mí por lo menos me levanta y me sirve para seguir caminando siempre. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. No, ¿querés? Solo para... Bueno, yo traigo el saludo de Diana, que amén de ser abuela, hace poco está preparando su tesis que va a defender el martes. Sí, claro. ¿Sí? Una tesis que después vamos a publicar, que es Aini o Leviatán, un trabajo formidable. Bueno, tiene. Y hablando de editor, yo no voy a participar del almuerzo porque quiero acompañarla, pero sí traje para todos los que están acá y los que van a ir a la Perlita, un libro de obsequio para cada uno de ustedes, para que lo lleven para las vacaciones. No traje libros de densa escritura, sino libros de poesía, algunos cuentos y novelas para una lectura fresca durante las vacaciones. Pero es una manera de retribuir todo lo que yo recibo acá año tras año, reunión tras reunión, que tan bien me hace, que tanto aprendo, y es una manera de agradecerles y retribuirles todo lo que recibo año tras año. Así que simplemente eso. Y ahora voy a dejar los libros acá para que ustedes se lo elijan, y los que queden se los llevan a la Perlita para los que van a asistir. Nada más. Bueno, ante la ausencia de Mario, me toca a mí cerrar la reunión de hoy. En primer lugar, quiero decirles que esta reunión, que toma el nombre de jornada, porque no tiene expositores, y esto lo hemos hecho muchos años, creo que nunca las jornadas fueron tan ricas, tan abiertas, tan propositivas como hoy. Yo les propuse de entrada que tratáramos un cierto análisis de lo que pasó y que propusiéramos hacia el futuro. Y creo que todos, o la inmensa mayoría, miró hacia el futuro. Reconoció errores, insuficiencias, pero miró hacia el futuro. Hubo muchísimas propuestas. Nos toca a nosotros, el Consejo Académico, con Mario, seleccionar un poco esto y fijar la temática, la propuesta para el año próximo. Yo me siento muy satisfecho, después de tantos años de trabajar en la SOFIL, que esto ocurra. Lamento, por ejemplo, que Mario no haya podido estar. Lamento que no haya podido estar Mónica, con problemas porque está en La Plata y no funcionan los trenes, y también Grillo. Pero bueno, creo que lo que estamos es suficiente como para irme a la Perlita con hambre, pero también satisfecho. Bueno, nos encontraremos entonces, algunos en la Perlita y otros el año próximo. Muchas gracias, Robert.